Más de 100.000 suscriptores y 17 millones de visitas que tiene mi canal me hacen pensar qué ha pasado después de revisar más de 200 altavoces. Y es que ando en la búsqueda obsesiva del altavoz perfecto. Y ahora me enfrento a un altavoz que gratamente me ha sorprendido por características que voy a explicar con el mayor detalle nunca antes visto en mi canal. Bienvenidos a este nuevo video. Para fin de año 2022, ¿has pensado en qué altavoz de batería recargable deseas comprar? Y hay muchas opciones en el mercado y no sabes por cuál decidirte. Soy Víctor Córdoba, especialista en altavoces autoamplificados con más de 100.000 suscriptores en mi canal. Y en el día de hoy te voy a mostrar una de las mejores opciones que encuentras disponible en el mercado. La Mackie Tune Go. Comencemos. La empresa fundada por Greg Mackie en 1989 siempre ha tenido algo que ha acertado y que me gusta mucho de ellos, y es que siempre se basan en las necesidades del consumidor y elaboran productos con base a ello. Debido a esto, Greg Mackie y su empresa analizó todos los altavoces autoamplificados del mercado recargables y sacó la conclusión de este altavoz, aunque se lanzó más tarde que su competencia, supo dar en partes importantes como era la potencia, el SPL máximo a la hora de tener mucho volumen, la calidad del producto en construcción y el precio. Este video de este altavoz quiero dedicárselo en gran parte a cualquier tipo de usuario que quiera llevar un sonido a todas partes. Esto es perfecto para usted, señor, que está en su casa escuchando música con sus amigos, o para usted, músico itinerante que sale por diferentes calles de las ciudades del mundo y a exponer su música de forma espontánea, y para cualquier estilo de vida. Si usted es una persona que disfruta de ir a los paseos con su familia, este es un excelente altavoz. O que usted hace un oficio muy pesado, puede llevarlo a su trabajo. Eso sí, tiene que cuidarlo con una funda de transporte y te funciona perfectamente. Si usted es una persona o un profesor de escuela que necesitas amplificarte ante una cantidad de auditorio, este sistema es el ideal para ti. O si usted es un instructor de gimnasio o fitness o de yoga, perfectamente te puede servir. O eres un conferencista. ¿Por qué hablo en la población en general? Por el precio. El punto del precio es el factor decisivo, por lo cual hablo esto primero para que usted tenga consideraciones acerca de lo que yo voy a decir, para que usted aprecie el verdadero valor de este altavoz. Es un altavoz de 200 watts. Obviamente he dicho muchas veces que los watts no importan a la hora de un equipo de sonido profesional, sino el SPL. 115 decibeles. Es impresionante la cifra. Es muy importante recordar que el Bose S1 Pro tiene 109 máximos pico y el JBL One Compact tiene aproximadamente 112 decibeles. Es un altavoz que tiene una potencia muy considerable. Entonces vamos a mostrarlo acá rápidamente. Aquí tenemos entonces la parte trasera, donde vemos el logo, el serial y todo lo que sería pues la descripción gráfica del altavoz. Tenemos una asa de transporte en la cual podemos cargar este altavoz de una forma muy fácil y práctica, debido a que su peso es bastante ligero, y eso es algo muy conveniente para usted y sería algo muy fácil de transportar y cabería en cualquier parte, inclusive transportarlo en servicio público o en una moto. Algo que me gusta mucho es la parrilla frontal. Es bastante dura a comparación de otros que yo he visto, se ve bastante fuerte. Y otra cosa es que el logo de Mackie se puede girar. Esto se beneficia en algo que les voy a mostrar más adelante para que se gire. La calidad de la construcción es excelente, es un polipropileno bastante grueso y resistente ante los golpes. Ante los arañazos no, porque el polipropileno es muy factible a eso. Es importante que usted cuide esto con fundas de transporte. Acá tiene unos pies para ubicarse como monitor de pisos, ya lo vamos a enseñar. Acá tenemos ya la parte de los controles que vamos a explicar de forma extenuante. Solo le digo una cosa, es supremamente fácil de utilizar, no tiene mayor ciencia y no te pierdes fácilmente, y tiene los controles necesarios para que usted haga el procesamiento o el sonido a modo que usted quiere. Es importante recordar que también existe una aplicación móvil en la cual puedes controlar absolutamente todos los parámetros de este equipo de una forma fácil y rápida. Como pueden observar acá, por obvias razones, tiene un puerto para colocarse en trípode. Y el encendido es bastante fácil, solamente se presiona acá el botón, empieza a iluminarse los LED que tenemos acá en la parte trasera y empieza el Bluetooth automáticamente a estar disponible siempre y cuando lo activemos en la aplicación. Acá en la parte delantera tenemos un LED frontal que se ilumina bastante bien y lo hace bastante agradable cuando se está oscureciendo, como es en este caso. Este altavoz Mackie Tune Go de ancho mide 28.5 centímetros.
Mide de alto 45.7 centímetros de altura y de profundidad aproximadamente 23 centímetros. Vamos a explicar el funcionamiento de la Mackie Tune Go. En este momento estamos utilizando el canal 1. Si usted desea conectar una consola, debes ubicarlo en esta posición a las 2 de la tarde. ¿Por qué? Porque ahí es donde me da el voltaje en 1.23 voltios o 0 decibeles. Corregimos a la empresa de que acá en la mitad no es, sino que nos da acá, y podemos utilizar el volumen master al máximo. Para utilizar el micrófono tenemos que darle esta señal presionando primero este botón que nos aparece acá. Entonces acá podemos escoger el nivel deseado hasta alcanzar altos picos de volumen. Nos evita bastante utilizar una consola adicional. Como podemos apreciar, podemos subirle y bajarle a la perilla de la ganancia de entrada con el fin de ajustar el nivel del micrófono al que usted necesite. Me disculpa si se disminuye o se aumenta el volumen del audio que usted está escuchando en este momento, pero esto es para ilustrarlo de la mejor manera posible cómo funciona cada uno de los controles de este altavoz. Como defecto de este altavoz Mackie es que no contamos con ningún tipo de efecto. Este canal 2 lo recomiendo directamente para una consola de mezclas. Me parece muy fácil utilizarlo sin necesidad de enredarnos con lo del micrófono. Podemos utilizar la segunda entrada para conectar estos cables uno por uno, lo cual nos permite conectar dispositivos electrónicos tales como los siguientes. Como en este caso conectaremos una tablet de esta manera directamente al equipo y le daremos la ganancia necesaria para que éste se escuche. A partir de este momento, a ti y a todos mis suscriptores, irse a mi Instagram, Bestial Producciones, y ahí encontrarás información exclusiva detrás de cámara de todos los videos y también las pruebas que hago y realizo para hacer todos mis videos, todos los eventos que realizo en vivo y en directo y mucha información exclusiva que no está en YouTube. Al dejar presionado este botón que tenemos aquí a continuación, nos sirve para emparejar nuestro equipo por Bluetooth a otro dispositivo, ¿cierto? Tenemos entonces aquí un dispositivo, vamos a dejarlo presionado con el fin de emparejar. Ok, lo presionamos, lo dejamos así y ya nos ha emparejado el audio y el botón queda sostenido. Podemos utilizar la conexión TWS, dejando presionado este botón con el fin de enlazar otro altavoz Mackie Tune Go con el fin de tener una verdadera sensación de estéreo. Y ahí empieza a hacer la búsqueda de su otro altavoz con el fin de que haya estéreo verdadero sin necesidad de conexión de cables. 120 volt AC. Vamos entonces a probar los modos de este altavoz. Tenemos entonces que Music es para usted escuchar tu música favorita en cualquier lugar. Speech es por si vas a utilizar un micrófono sin necesidad de hacer ecualizaciones al estilo ingeniero de sonido. Haz este ajuste rápidamente para que tu voz se escuche excelente. Monitor es el ecualizador de preferencia de los músicos, ya que esto le permite ajustar el sonido al gusto para que se escuche de la mejor manera el músico que está interpretando una canción y tenga como referencia qué tal está utilizando su habilidad para cantar y así saber qué está proyectando exactamente al público. Sub es por si vas a utilizar un subwoofer acompañado de este altavoz. Te sugerimos el nuevo subwoofer de la nueva serie de Mackie Tone. El modo Outdoor Mode es perfecto para mejorar los graves y los agudos y tener una mejor calidad de audio en exteriores. Music Ducting. Este funciona de acuerdo a la música que usted ingrese por Bluetooth y lo vamos a demostrar de la siguiente manera. Entonces tenemos una música conectada desde nuestro dispositivo móvil. Tenemos una música desde nuestro dispositivo móvil y observamos que cada vez que hablamos, él disminuye el nivel de presión sonora, la música. Cada vez que hablamos, la música disminuye su volumen, permitiendo que yo pueda hablar tranquilamente. Y una vez se va mi voz, este restablece su nivel normal. Bueno, es una función bastante excelente. Vamos a comprobar la función Feedback Eliminator. Vamos inicialmente a comprobar que exista el feedback, o sea, los chillidos. Vamos entonces a activarlo.
y vamos a mirar si no funciona o no. Efectivamente ya ha funcionado. Cuando presiono y despresiono ese botón, el LED frontal dejará de activarse. Esto lo puedes utilizar si de pronto en el lugar que te encuentras es necesario una decoración discreta. Vamos en este momento a quitar la reja de la Makitum para ver los componentes internos. Voy a darles una sorpresa. A mí me encantó cuando me enteré de esto. Fuera de que la reja es bastante dura, observamos, es diferente a las demás, ya que el parlante de 8 pulgadas de medios y graves está en la parte superior y los agudos están en la parte de abajo. Esto es sorprendente. Y observamos dos desfogues bastante amplios, por lo cual quiere decir que los graves que emite este altavoz son excelentes. Jesus, I think this. Y aquí vamos a presentar la Makitum Go. Y aquí vamos a desarmar la parte delantera y vamos a mostrar sus componentes internos. Acá en la parte superior, el altavoz de 8 pulgadas con un imán bastante generoso. De un imán del tamaño similar al Prodigy System i603. Básicamente serían casi 12 centímetros el diámetro de este imán, con unas conexiones supremamente bien elaboradas, con una calidad de construcción espectacular. Tenemos entonces los desfogues, aquí los estamos apreciando, y el driver de alta frecuencia, que parece en neodimio o un material donde no es exageradamente necesario un campo magnético amplio. Y acá observamos la etapa de amplificación, excelentemente bien construida. Esta misma calidad de construcción de un amplificador la he visto en el Bose S1 Pro y en el Prodigy System, muy similares. Amplificador de 200 watts. La calidad de la carcasa es espectacular, como pueden observar. De un polipropileno bastante bien hecho, con muy buenos refuerzos, y la caja se ve resistente. Tenemos esta tela acústica que nos impide que en la caja haya resonancias, por eso su sonido es tan bueno a máximo volumen. Y aquí el puerto del trípode. Seguimos observando el circuito de amplificación, se ve muy interesante. Vamos a hacerle un aumento y vemos toda la circuitería que tiene este altavoz. Algo muy importante que quiero decirle en este video es que cuenta con el código 3481, ya que este permite que usted sepa que las baterías que utiliza este equipo son baterías que van a ser muy fiables a la hora de que pueda usted transportarse vía aérea, no van a explotar en el avión. Entonces cuenta con toda la seguridad y tranquilidad para que los aeropuertos te dejen transportar este equipo. De hecho, la facilidad de la importación de este equipo se ha dado por este código. Vemos entonces la comparación del altavoz más famoso del mundo, el Bose S1 Pro, con el Makitum Go, el altavoz revelación del momento. Muy importante, $699, $450. 150 más 150 watts, 200 watts pico. Utilizamos un micrófono en toda la mitad y vamos a poner de modo que los altavoces sean concéntricos a la medición, ¿ok? Vamos entonces a hacer la medición en el Smart Light para compararlos. Importante notar que la señal entra por este canal de forma monofónica. Aquí en L vamos a estar determinando el nivel de presión sonora del Bose S1 Pro y acá en R vamos a estar determinando la medición del Makitum Go. Vamos entonces a hacer la medición del Bose S1 Pro. Fijémonos que está a la izquierda como habíamos acordado y vamos entonces a iniciar la medición. Ahora vamos a proceder a medir el Makitum Go. Nos vamos a desplazar hacia con el mismo nivel. El Makitum Go es
el que está en fondo morado. Esto nos quiere decir que es mucho más potente en toda la respuesta de frecuencia. El Bose S1 Pro, si lo señalamos acá, hemos escogido el Mackie Tune Go, solamente nos supera aquí en algunas respuestas de frecuencia y aquí en los graves. El Bose S1 Pro, del resto el Mackie Tune Go es mucho más superior, obsérvese. El Mackie Tune Go es el que está en morado y el rosado es el Bose S1 Pro. Y la respuesta de frecuencia del Mackie Tune Go es mucho más uniforme y estable. Le faltan muchos agudos, pero eso se puede compensar con ecualización. You can play any tone from it, like this. Mackie Tune Go, según todas las pruebas que hicimos, ha demostrado con creces y pruebas científicas y técnicas de que es uno de los mejores altavoces autoamplificados de batería recargable que usted puede adquirir, y sobre todo más por el precio, $450. No me puedo poner a decir los precios de cada país porque cada país tiene sus taxes o sus impuestos, sus aranceles, su IVA. No sé cómo se manejarán todos los países, y también acorde a lo lejos que quedan. Por ejemplo, en Argentina es más caro porque se necesitan mucho más impuesto. Entonces solo puedo decirles que como base son $450. Es un altavoz que se escucha muy fuerte. A diferencia de su competencia, no presenta el problema del ruido en los ductos de desfogue de los graves. Sus competidores como el Bose S1 Pro y el JBL One Compact presentan este pequeño defecto. Entonces eso es algo que debo decirle. Algo que de pronto es como desventaja es quizás su tamaño es un poco más grande de lo esperado, pero no quiere decir que de pronto vaya a ser demasiado pesado, demasiado engorroso para transportar, para nada. La forma física de este altavoz hace que sea muy fácil el manejo y bueno, pues me parece excelente. Algo que me gusta mucho de este altavoz es que la batería es extraíble, o sea, usted mismo la puede quitar. Con la uña, pues lo puede hacer, pero no lo recomiendo. Trae una forma para utilizar los destornilladores de pala o de estrella. Y la tapa se quita también y tenemos una batería extraíble de 5000 miliamperios. Lo cual tiene una ventaja sobre cualquier otro competidor, y es que la batería dura exageradamente 13 horas a muy buena potencia. Acá trae la opción de poderlo usted recargar por otro equipo externo, sea por ejemplo que tengas utilizando una de estas en tu Mackie Tune Go y estés utilizando un adaptador de voltaje para recargar otra batería que tengas para tener potencia continua. Entonces es algo pues que es importante anotar aquí, que es el excelente uso de la batería. La caja me gustó muchísimo para sonido en vivo. Hicimos una interpretación con una compositora de acá del municipio donde yo vivo, y estos son los videos. La casa de mi abuelo, la tumba a buen precio. Ya no escucho los grillos, solo rumba y bullicio. El amor y la física. Esta canción se llama Horizonte de Sucesos, y es que en la física el horizonte de sucesos es como ese punto de no retorno, ese momento en el que ya estamos condenados a caer al agujero negro, y eso es lo que pasa. A ellas, a esas personas que siendo compañeras mías me han apoyado en este quehacer, en esto de hacer canciones. Gente está ardiendo en llama, no se cansa de gritar, a que se muera el gobierno que oprime a... Y por las noches me pongo
Hay algo que honestamente quiero decir aquí, y es que el Makitune es de los mejores altavoces con batería recargable que he probado en mi canal, y es absolutamente recomendable para cualquier tipo de uso, ya sea doméstico o profesional. Este Makitune Go, la verdad, valoro muchísimo la posibilidad de tener mucho volumen. El sonido de esta caja se escucha muy adulto, se escucha muy profesional, no se escucha como un altavoz de 8 pulgadas que quizás de pronto le haga falta como la claridad en bajos y sobre todo medios y los agudos. Los agudos es algo que se ha podido solventar de la mejor manera, pero lo que son los graves, este es de los mejores altavoces que he oído. En ningún momento Mackie me está pagando por hacer este video, simplemente me prestaron este altavoz, yo los aprecio mucho. También tengo que ser muy imparcial en este video. Es un altavoz que el alcance de Bluetooth es excelente, me gusta mucho. La opción de conectar dos altavoces por Bluetooth me gusta mucho y le cuento pues que he quedado muy satisfecho. Como defecto hace falta los efectos para el canal, aunque sea un reverb, los competidores ya lo traen, pero en cuanto a potencia y duración de batería sí supera a muchos de su categoría. Soy Víctor Córdoba, especialista en altavoces autoamplificados, y esta fue mi revisión de la Makitune Go. Haz clic acá para ver más revisiones de los productos Mackie.